Hola, buenos días. Vamos a ver esta sesión que titulamos ¿Qué es el cáncer? Punto de vista desde la patología. Mi nombre es Leonardo Saulino Silva, soy maestro en ciencias, maestro en educación y soy patólogo oncólogo. Bien, vamos a empezar con unas pequeñas definiciones. ¿Qué es la oncología? La oncología es una rama de la medicina que se va a dedicar al estudio de los tumores. Neoplasia es el término o definición que tenemos para un nuevo crecimiento celular, es decir, para una proliferación de células que es de nuevo, que no tiene una función fisiológica, sino que es completamente patológica. Una neoplasia puede ser benigna o puede ser maligna. Y hay que hacer una distinción o una precisión con el concepto de tumor. Tumor tenemos dos acepciones. Una que es en nuestro idioma español, castellano, donde se ocupa para referirse a una lesión ocupante de espacio, que puede corresponder a una neoplasia o no. Es decir, todo aquello que haga bulto en alguna zona de nuestro cuerpo, en algún tejido, lo podemos denominar tumor. Y si recordamos, por ejemplo, de los puntos cardinales de la inflamación, uno de ellos es tumor y se refiere a la hinchazón. Entonces puede ser hinchazón o aumento de tamaño propio de eventos inflamatorios o puede ser por algunas otras etiologías. Y la otra acepción es que es un crecimiento tisular caracterizado por la proliferación celular descontrolada y progresiva, o sea, es sinónimo de neoplasia en esta acepción. Y esto es porque en el idioma inglés tumor y neoplasia sí son sinónimos. Entonces es bastante común que lo tomemos de manera indistinta cuando estamos hablando de neoplasias o en el contexto de oncología. Pero les tiene que quedar claro que tumor puede ser diferente de neoplasia, no necesariamente significa una neoplasia. Por ejemplo, este es un caso de una hemartrosis, un paciente con hemofilia, donde tiene aquí la rodilla llena de material hemático y esto hace que aumente su volumen y da la impresión de ser un tumor, es un abultamiento. Entonces, esto puede ser también un evento inflamatorio, podría ser un ejemplo también una artritis, una gonartrosis o gonartritis, mejor dicho. En cambio, misma localización anatómica, tenemos este aumento de volumen, esta lesión que podemos llamarle también tumor, pero en este caso sí es una neoplasia. Entonces, no necesariamente tumor significa neoplasia en nuestro idioma castellano, pero en general cuando nos referimos en oncología a tumor, casi siempre nos vamos a referir a la acepción de neoplasia. No todos los tumores son neoplasia y no todas las neoplasias forman tumores, como lo hemos dicho. Por ejemplo, los linfomas, las leucemias, no forman una masa, no forman una lesión que cree volumen, sino que están circulando en la sangre las células neoplásicas. Y por otro lado, neoplasia maligna es igual a cáncer. Entonces, ¿qué es el cáncer? Es una proliferación descontrolada de células que tienen características malignas. ¿Cuáles son las características malignas? Lo vamos a ir comentando. Entonces, es un crecimiento descontrolado de células atípicas que tienden a invadir los tejidos circundantes y tienen la capacidad de diseminarse a puntos distantes del organismo, diferentes a aquel sitio donde se originó. Lo podemos ver también como un grupo heterogéneo de enfermedades neoplásicas que se caracterizan por la presencia de células malignas. Y este grupo de enfermedades son cientos de ejemplos. Hay muchísimos ejemplos de cáncer. Y también estamos mencionando que una de las características importantes del cáncer es que tiene la capacidad de diseminarse. Esto se llama metástasis. Entonces la metástasis es el proceso por el que las células tumorales se diseminan hacia partes más distantes del organismo respecto al sitio donde se originó la neoplasia. Esto lo puede hacer principalmente por vía linfática, después por vía sanguínea, pero también tiene otras vías como la vía perineural, la vía celómica a través de las serosas, por ejemplo en peritoneo, en pleura, pericardio, cavidad articular. Por las propias meninges también se puede diseminar por el líquido cerebroespinal. O en el pulmón también hay diseminación aerógena. Por los propios alvéolos pueden diseminar las células neoplásicas e invadir otras zonas del mismo pulmón. Entonces, como vemos, el cáncer también tiene la habilidad de poder diseminarse a través de diferentes vías para alcanzar sitios distantes. ¿Y cómo es que hacemos entonces el diagnóstico por histología o histopatología de malignidad? Bueno,
Para diagnosticar el cáncer no hay marcadores confiables, ni serológicos, ni clínicos, ni radiológicos. Prácticamente hay muy pocas pruebas, o prácticamente para fines prácticos ninguna, que por sí misma me diga que el paciente tiene un cáncer. Estoy hablando de marcadores serológicos o de marcadores o de estudios de imagen. Si bien nos ayudan a identificar o a sospechar posibles neoplasias, el estándar de referencia va a ser la patología. Para más del 99% de los tumores y de los cánceres, el diagnóstico va a ser por patología. Hay muy pocas excepciones en que no es necesaria la biopsia para hacer el diagnóstico de malignidad. Por ejemplo, un carcinoma hepatocelular que tiene niveles muy elevados de alfa-fetoproteína, más de 500, con una imagen radiológica compatible se puede hacer el diagnóstico. Un tumor por imagen de células germinales que tenga elevación de marcadores serológicos también se puede hacer el diagnóstico, en este caso con la correlación entre imagen y marcadores tumorales. Pero por sí mismo ninguno de estos estudios me puede diagnosticar cáncer. Entonces el estándar de referencia, el estándar de oro, va a ser la patología. Entonces vamos a tener que tomar una biopsia o tener que tomar ese tejido o hasta el órgano completo para hacer el diagnóstico. Y lo más importante, una vez que referimos la biopsia, es diferenciar o distinguir, primero, que es una neoplasia, y segundo, si confirmamos que es una neoplasia, distinguir entre benigno y maligno. Y en esto nos vamos a centrar un poco en esta plática. Les voy a explicar qué características vemos para llegar a ese diagnóstico de cáncer y cómo puedo determinar entonces que es maligno. Y siempre es importante también recordar que aunque la patología, el estudio histológico sea el estándar de referencia, claro que necesitamos datos clínicos, claro que tenemos que correlacionar con los datos que tenemos. Para hacer el diagnóstico de cáncer necesitamos saber el sitio de la lesión, necesitamos saber la edad o grupo etario y necesitamos saber a veces hasta el sexo. Entonces, si es necesario a veces tener toda esta información para hacer una mejor correlación. Y aún así, con esa correlación, siempre habrá neoplasias que escapen a nuestro entendimiento, es decir, que no necesariamente va a correlacionar con lo que se está viendo por imagen, a lo mejor por marcadores séricos y por patología. Hay excepciones y siempre las habrá, aunque la regla es que siempre va a haber una correlación buena. Bien, para entender entonces cómo diagnosticamos el cáncer, primero debemos recordar unos conceptos básicos. Y pues básicamente es de qué estamos hechos. Recuerden que tenemos diferentes tipos de tejido y que lo podemos clasificar o dividir así: en tejido conectivo, tejido muscular, que a estos en general les decimos mesénquima, y tenemos epitelios, tenemos tejido neural, o también se puede llamar neuroepitelio, y son los componentes básicos de los que estamos formados: mesénquima y componentes epiteliales. Entonces, los tumores también a su vez van a estar hechos de estos elementos. Van a tener un componente que le vamos a llamar parénquima, que es el elemento que forma precisamente propiamente las células neoplásicas. Es decir, son las células que son las que tienen las características de proliferación, son las que nos importan. Pero todo tumor, independientemente de su estirpe, va a tener un estroma, va a tener un tejido conectivo de sostén vascularizado que le va a estar proveyendo sostén, le va a estar proveyendo nutrición, etc. Entonces todos los tumores van a tener un componente parénquimal, que es propiamente las células neoplásicas, y un estroma, que es un tejido de sostén. Entonces, basado en lo que está o de qué está conformada nuestra neoplasia, nuestro tumor o nuestro cáncer ya en específico, lo vamos a denominar dependiendo del componente parenquimatoso, dependiendo qué es lo que está conformando ese tumor. Entonces, las neoplasias malignas, los cánceres que están formados por epitelio o que están derivados del epitelio, se llaman carcinomas. Aquellos que están derivados del mesénquima, del estroma, los vamos a llamar sarcomas. Aquellas neoplasias que están derivadas de células circulantes, como las hematolinfoides, las de la sangre, le vamos a llamar, dependiendo del estirpe, leucemia para blastos, linfoma para linfocitos, mieloma para células plasmáticas malignas, histiocytosis para
células o macrófagos malignos, sarcoma histocítico, etc. Cuando el tumor se deriva de las células melanocíticas, células pigmentadas de la piel, le vamos a llamar melanoma. Los tumores derivados de los nervios, les puede llamar gliomas o cis del nervio periférico, tumor maligno del nervio periférico. Y los que tienen diferenciación endocrina se llaman carcinomas endocrinos. Entonces, estos son básicamente los grandes grupos de tipos de cáncer que podemos tener. Entonces, van a ser derivados de epitelio, carcinomas, de los mesenquimosarcomas, hematolinfoides, melanocíticos, neurales y endocrinos. Entonces, son estos 6 grandes grupos de cáncer. ¿Cuál es el más común por mucho? El carcinoma, los carcinomas, los derivados del epitelio. ¿Cuál es el segundo más común? Las hematolinfoides, y ya después vienen todas las demás. Bueno, y por ejemplo en niños las más comunes son las hematolinfoides. Las leucemias en pequeños es el tumor más común y los sarcomas son los que le siguen. Son muy raros los carcinomas en los niños y al contrario en los adultos es lo que les acabo de mencionar. El más común es el carcinoma y ya después los demás son relativamente raros. Entonces por eso es lo que les decía que es importante la correlación y la información clínica. Bien, ahora, ¿cómo es que vamos a llegar al diagnóstico de cáncer? ¿Cómo vamos a reconocer el cáncer? ¿Cómo lo vemos y por lo tanto diagnosticamos en histología? Bueno, pues todo parte de que primero tenemos que tener una muestra, que puede ser desde un pedacito de tejido, de 1 milímetro si quieren, hasta especímenes quirúrgicos completos. Por ejemplo, eso es un recto, una disección radical del recto. Lo que tenemos que hacer es que el tejido, ya sea pequeño o ya sean piezas grandes, tenemos que seleccionarlo, tenemos que muestrearlo y meter cortes representativos que vamos a someter a un proceso de histología. Entonces, de este colon, que imagínense que mide unos 30 centímetros, pues no podemos meterlos todos los 30 centímetros. Pero vamos a hacer cortes, vamos a identificar la lesión y vamos a meter cortes pensados en lo que queremos ver en la histología. Por ejemplo, como importan los márgenes, pues tenemos que meter relación del tumor con el margen, necesitamos ver ganglios, zonas donde sospechemos invasión vascular, aquí hay un ganglio por ejemplo, etcétera. Entonces tenemos que hacer un muestreo de la lesión y los pedacitos que estamos seleccionando los vamos a incluir en unos cassettes. Estos cassettes miden 3.5 centímetros de largo, miden 2 centímetros de ancho y miden 0.7 milímetros de espesor. Entonces tenemos que meter cortes con esas medidas. Por ejemplo, aquí se ilustra una lesión en piel, que es esta lesión más café, y cómo se meten los cortes representativos o las secciones para que quepan en los cassettes y se hacen de una manera premeditada, esperando encontrar ciertas cosas en la histología ya. No es un muestreo al azar, ni es aleatorio, ni nada. Tenemos que hacerlo conscientemente, conociendo la enfermedad, conociendo el espécimen que estamos manejando, etc. Eso ya es cosa de nosotros patólogos. Pero bueno, el chiste es que ya lo incluimos y todo va a quedar adentro de este cassette. Este cassette se manda al laboratorio de histología. El laboratorio de histología me regresa un bloque de el tejido mismo que metí, pero ya embebido en parafina, que es este, y los cortes histológicos, por ejemplo aquí un HY. Y el HY es el que voy a ver al microscopio. Por ejemplo aquí tenemos este ejemplo, donde este es un corte histológico termina con hematoxina y eosina, que es nuestra tinción base, el cual vamos a trabajar con ella, y pues ya lo observamos al microscopio, ¿no? Aquí estamos viéndolo en un escaneo de la imagen, es un microscopio que podemos decir que es digital. Aquí estamos viendo los aumentos, por ejemplo, aquí estamos viendo los 4 aumentos, que es el primer acercamiento que tenemos en el microscopio. La ventaja de la patología digital es que tenemos acercamientos desde muy lejos, por ejemplo, ven aquí. Prácticamente 2 amplificaciones nada más. Y bueno, lo que estamos viendo aquí es un tumor de mama, este es un parénquima de mama, son ductos mamarios, tejido adiposo de sostén de la mama, y esta es nuestra neoplasia, todo esto que está aquí del lado izquierdo. Noten cómo si es diferente el tejido al de este lado, y decíamos que es una proliferación tisular. Comparen la densidad de elementos glandulares de este lado con los de este lado y sobre todo los estromales. Aquí el estroma es bastante escaso entre las células, entre las glándulas, perdón, y aquí pues está expandido, ¿no? Y tiene unas características, afinidades tintoriales diferentes. Este ve muy diferente este tejido a este tejido que es normal y sano. Es un tumor benigno que se llama fibroadenoma, es el tumor más común que se encuentra en la glándula mamaria.
Está asociado estrechamente con las hormonas, con los estrógenos, entonces es más frecuente durante la edad reproductiva de las mujeres. Ya cuando la paciente entra en menopausia, estas lesiones tienden a involucionar. Y cuando tenemos periodos de hiperestrogenismo, por ejemplo, aumentan de tamaño, como la lactancia, como la pubertad, etc. Bien, ese era un ejemplo nada más de cómo lo vemos ya al microscopio. Bien, ahora, ya que tenemos el primer paso, pues es reconocer el tejido, reconocer que hay una proliferación neoplásica, ¿no? Que hay más glándulas, células o lo que esté observando, más allá de lo habitual, y que claramente están proliferando. Entonces tenemos que utilizar criterios clínicos y patológicos para clasificarlos como benigno o maligno. Y noto nuevamente, necesitamos a veces criterios clínicos. Entonces tenemos que evaluar el comportamiento, su forma de crecimiento, sus características macroscópicas, su aspecto histológico, y con esto nos podemos dar idea de si la neoplasia puede ser benigna o maligna. En comportamiento, por ejemplo, una neoplasia benigna se caracteriza por un crecimiento lento y progresivo. Entonces, si un paciente tiene una lesión en tejidos blandos que tiene 10 años de evolución, le ha crecido muy poco a poco durante el tiempo, pues lo más probable es que sea una lesión benigna. En cambio, cuando tengo una lesión que tiene un rapidísimo crecimiento, que prácticamente dobla su tamaño en un día, 2 días, pues evidentemente voy a sospechar que eso es un tumor maligno. Un ejemplo de eso es el linfoma de Burkitt, el linfoma que más prolifera y que puede duplicar su tamaño en un día. Su forma de crecimiento se refiere a que los tumores benignos van creciendo poco a poco y van empujando estructuras. En cambio, los tumores malignos crecen infiltrando estructuras o diseminan. Sus características macroscópicas ahorita las vamos a mencionar, es que si están bien delimitados, mal delimitados, que si están infiltrando, no infiltrando, si son duros, blandos, etc. Tienen cápsula o no. Y el aspecto histológico. Entonces, en cuanto al comportamiento biológico, lo acabamos de mencionar. Las benignas van a tener un crecimiento localizado, entonces generalmente van a tener bordes nítidos, bien circunscritos y no invaden estructuras. En cambio, las malignas tienen la capacidad de crecer más desorganizadamente, no forman estructuras ya muy discernibles e infiltran difusamente los tejidos. En este caso incluso están aquí ejemplificando invasión hasta vascular y atravesamiento de membranas o estructuras preexistentes, barreras que tenemos. En cuanto a la forma de crecimiento, las características macroscópicas, les comentaba que se van a evaluar la presencia de cápsula, la compresión e invasión del tejido vecino, la presencia de necrosis, si disemina o no por vasos sanguíneos y si tiene siembras a distancia. En histología vamos a utilizar términos como diferenciación y anaplasia, y ahorita vamos a explicar estos términos, pero podemos generalizar que los tumores benignos generalmente son bien diferenciados. Esto se refiere a que se parecen mucho a las células que lo originan, se parecen mucho al órgano en que se están originando. En cambio, los tumores malignos son menos diferenciados, es decir, ya no se parecen tanto al tejido del que se originaron y pues eso plantea problemas para su diagnóstico. También tenemos un fenómeno que los tumores invasores crean una respuesta del tejido para tratar de contener la invasión tisular de las células neoplásicas que llamamos desmoplasia. Es una respuesta estromal específica que nada más se ve en los tumores y que trata de contener el tumor. Entonces, los criterios histológicos de malignidad son estos que estamos mencionando aquí: anaplasia, mitosis, invasión y las metástasis. La anaplasia es un término que significa ausencia de diferenciación. Entonces es un cambio en la estructura celular y en su orientación que se caracteriza por la pérdida de diferenciación. Es decir, yo tengo las células neoplásicas, que aquí las estoy viendo, y nada más de verlas aquí no puedo definir qué son. Puedo definir que eso es un carcinoma, parecen epiteliales por ciertas características como la cohesividad, la cantidad de citoplasma y que son entre poligonales y redondas, pero no puedo establecer una diferenciación. Esto puede ser bien un carcinoma epidermoide, pero también puede ser un adenocarcinoma con patrón sólido, o puede ser incluso un tumor endocrino. Entonces, precisamente una característica del cáncer, de las neoplasias malignas, es que tienen anaplasia. A veces no tienen diferenciación, entonces es difícil reconocerlos, es difícil clasificarlos por histología nada más. Entonces, la anaplasia es una característica del cáncer.
Entonces, por ejemplo, vean aquí un cervix uterino que no tiene nada. Entonces aquí tenemos una organización normal del epitelio con su capa basal, parabasal, todo el estrato córneo y las capas superficiales. En cambio, vean cómo aquí tenemos un carcinoma in situ, donde pues ya tenemos una completa desorganización del tejido. Las células son más grandes, son más pleomórficas, no tienen una maduración adecuada. Entonces esto es la anaplasia. Y dentro de la anaplasia también tenemos otro concepto que se llama pleomorfismo. Pleomorfismo es la variación que tiene un tumor entre las células que lo componen, es decir, qué tanto se parecen las células entre sí. Entonces, todos los tumores malignos tienen anaplasia, pero tienen pleomorfismo, pero tenemos un pleomorfismo leve como este, donde podríamos decir que más o menos las células se parecen un tanto entre sí, pero podemos tener este pleomorfismo extremo, donde tenemos células pequeñitas y tenemos estos gigantes celulares que tienen a veces hasta incluso muchos núcleos, por ejemplo acá, una célula multinucleada, etc. Entonces aquí tenemos tanto anaplasia, esto no podemos saber exactamente qué es, solo por la histología y por verlo, y tenemos pleomorfismo acentuado. Aquí sí son completamente diferentes unas células de las otras. Esto puede ser un melanoma, puede ser un sarcoma. Otra característica del cáncer son las mitosis, pero tienen que ser anormales. Obviamente un tejido sano que tiene características de que se recambie, por ejemplo los epitelios, es normal que se dividan las células, entonces puede haber mitosis. Pero las mitosis van a ser típicas, van a ser clásicas y van a ser muy escasas, es difícil verlas. En cambio, en una neoplasia, las mitosis tienden a ser abundantes y tienden a ser atípicas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos células en mitosis y aquí hay otras dos señaladas con las flechas. Entonces las mitosis atípicas o abundantes también es un criterio de malignidad. Vean esta pentapolar, por ejemplo, que esta tiene una forma curiosa como de alguien caminando, pero bueno, es una mitosis anormal. Y la característica también de las neoplasias malignas es que tienden a invadir estructuras vecinas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, estructuras neurales. Entonces, aquí tenemos un carcinoma epidermoide de cervix, donde tenemos aquí el exocervix normal. Tenemos una transición hacia la zona de un carcinoma in situ y ya aquí toda esta zona, que es la que está señalada con las flechas, que es el carcinoma invasor. Entonces, vean cómo la proliferación de células invade el estroma y empieza a sustituir todos los tejidos que están ahí circundantes. Aquí tenemos un ejemplo de una microinvasión, donde también es un carcinoma epidermoide, donde aquí apenas y las células neoplásicas están atravesando aquí la lámina basal y empiezan a invadir aquí el estroma con esta yema. Esto mide menos de 0.1 milímetro. Esto apenas está invadiendo nuestro estroma, pero aquí estamos viendo ese fenómeno de invasión que ya es una característica de malignidad. La desmoplasia ya hemos comentado que es una respuesta del tejido fibrosa como para contener la proliferación neoplásica y solo se ve en los tumores. Aquí tenemos un adenocarcinoma, se puede reconocer porque tiene forma de glándulas y vemos como todo el tejido conectivo, todo el tejido fibroso que está alrededor de estos nidos o glándulas crea esta reacción que se llama desmoplasia, que trata de encapsular o de contener a la invasión tisular. Mientras más desmoplasia tenga un tejido, más blanco se va a ver y más duro va a ser. Entonces puede ser masas muy duras, difíciles de cortar, y que incluso hay cánceres o tumores que se llaman escirrosos, es decir, que están duros. Y la última característica es la metástasis, la diseminación a órganos lejanos. Esta sería la característica más importante que puede definir malignidad en una neoplasia. Podemos tener de todo, podemos tener tumores benignos que tengan muchas mitosis, podemos tener tumores benignos que tengan mucho pleomorfismo, podemos tener tumores benignos que invadan, que invadan estructuras o tejidos, pero prácticamente, con pocas excepciones, porque sí las hay, pero prácticamente el tener metástasis es un indicador de que la neoplasia es maligna. Entonces esto desde la clínica se puede ver por los estudios de imagen, ver la diseminación que tienen los tumores,
Pero histológicamente pues también ayuda a identificar estos metástasis en otros órganos para tratar o para confirmar la malignidad. Bien, entonces por ejemplo, aquí podemos comparar para una misma estirpe tumoral, una misma localización anatómica. Vamos a ver un tumor benigno y su contraparte maligna. Tenemos aquí un cuerpo uterino y tenemos una lesión originada del músculo liso, que cuando es benigna se llama leiomioma. Es una lesión pequeña, bien delimitada, bien demarcada, no invasiva, que no metastatiza y cuando lo veo por histología se ve bien diferenciado. Parecen células que recuerdan mucho al tejido del músculo liso de la pared miometrial, que es de donde se originan. En cambio, su contraparte maligna, que es el leiomiosarcoma, vemos cómo es una lesión de mayor tamaño, menos delimitado, que tiene estas características de estos como proyecciones que infiltran el estroma, entonces es localmente invasivo. Aquí ya tomó el miometrio, por ejemplo, aquí ya rebasó, por ejemplo, la serosa y puede alcanzar incluso canales vasculares, entonces hacer trombos tumorales y empezar a metastatizar. E histológicamente va a tener menos diferenciación. Aquí, por ejemplo, aunque todavía tenemos células que se ven fusiformes y que recuerdan al músculo liso, ya tenemos aquí bastantes que se ven poligonales y que ya no recuerdan tanto al músculo liso. Ya se ven más epitelioides incluso. Entonces tiene ya más anaplasia. Entonces, la presencia de cápsula, una lesión bien encapsulada, generalmente se va a observar en un tumor benigno. Un tumor benigno generalmente va a tener una buena similitud con el tejido de origen, se va a aparecer, en cambio el maligno no se va a aparecer. En el benigno puede preservarse la función, todo depende del tamaño del tumor y lo que esté comprimiendo. En cambio en el maligno sí ya aquí puede tener una alteración en la función. Los tumores benignos generalmente no tienen necrosis, en cambio, pero pueden tenerlo. En cambio los malignos sí es más frecuente que tengan necrosis. Las metástasis en los benignos prácticamente no hay. Hay muy pocas excepciones, pero sí hay casos, pero son unos cuantos tumores. En general es una característica del tumor maligno. La invasión vascular es una característica de los tumores malignos, no de los benignos. La diferenciación de las células en los tumores benignos va a ser buena, en cambio en los malignos va a ser mala. No se van a parecer ya prácticamente al tejido de origen. Y en los tumores benignos no hay anaplasia, mientras que en los malignos vamos a tener mucha anaplasia. Bien, ya que tenemos definidas las características de nuestro tumor, si es benigno, si es maligno, vamos a hablar un poquito de la nomenclatura, cómo se denominan. Entonces, primero ya definimos si el tumor es benigno o maligno. Después debemos aclarar la naturaleza de las células, es decir, qué tipo de células la constituyen. Por ejemplo, epiteliales, mesenquimales, linfoides, melanocítica, etc. Después, el órgano tejido en que está localizado. Y ya teniendo todos esos elementos, podemos configurar el nombre de nuestra neoplasia. Entonces, las neoplasias benignas generalmente van a denominarse como la célula o tejido que le da origen o al que se parece. Y van a tener el sufijo oma. Entonces, por ejemplo, en el tejido adiposo, si bien son adipocitos, lipos también es grasa, entonces se llama lipoma. Oma, recuerden que es tumor en griego, entonces sería un tumor de grasa, lipoma. Un tumor de cartílago viene de los condrocitos, entonces se llama condroma. Condros, cartílago, oma, tumor de cartílago. Cuando un tumor forma glándulas, y estas son benignas, se va a llamar adenoma. Adenos es glándula y oma, tumor de glándula. Y antes, los tumores benignos de los epitelios se llamaban epiteliomas. De epitelio, ya se entiende, y oma, tumor benigno del epitelio. Entonces, en general, las neoplasias benignas terminan con el sufijo oma. Los que hacen papilas, por ejemplo, se les puede llamar también papilomas. Y ya mencionamos, los que forman glándulas se les puede llamar adenomas. Este es un ejemplo de un lipoma. Tenemos una lesión de aspecto adiposo, bien delimitada, encapsulada, circunscrita, que se ve completamente homogénea, no se le ve necrosis, etc. Al corte histológico, si está conformado por tejido adiposo, maduro, tipo adulto, sin ninguna característica de malignidad, pues sí se confirma lipoma.
Por ejemplo, es una matriz cartilaginosa benigna, no tiene ninguna atipia ni nada que sugiera malignidad, entonces debe ser un condroma. En cambio, en las neoplasias malignas vamos a utilizar un esquema semejante, donde vamos a tener la célula o tejido de origen y después le vamos a poner el sufijo carcinoma para los epiteliales, sarcoma para los mesenquimales, y como ejemplos tenemos carcinoma epidermoide, un carcinoma que semeja a la piel, adenocarcinoma, un carcinoma que forma glándulas, hepatocarcinoma, carcinoma del hígado, y así nos podemos seguir. Para neoplasias mesenquimales aquí tenemos como ejemplos fibrosarcoma de tejido fibroso, osteosarcoma, tumor maligno del hueso, condrosarcoma, tumor maligno del cartílago. Este es un carcinoma renal, donde aquí tenemos un riñón que está sustituido parcialmente y comprimido por este tumor, que vemos que es un tumor bastante heterogéneo, que es poco definido. Vean aquí cómo no es clara la transición con el tejido renal, ahí y justo en la zona del seno, que es la más importante. Aquí se ve mejor, aquí en el aumento, como que tiene zonas donde no es fácil decir aquí empieza, aquí acaba. Hay zonas que sí, pero hay zonas que no es fácil hacer esta distinción, y vemos cómo es completamente heterogéneo, ¿no? Tiene zonas hemorrágicas, muchísimas zonas con necrosis, zonas blancas de aspecto más fibroso, y las células que lo constituyen o el parénquima es color amarillo ocre. Entonces vean cómo el tumor tiene mucha variedad en su forma, es polimorfo, tiene muchas áreas diferentes, no es homogéneo como un tumor benigno. Es otro ejemplo, es otro riñón, donde incluso está invadiendo aquí el seno renal, está invadiendo los vasos de la pelvis renal, haciendo trombos de gran tamaño, se ven macroscópicamente. Digamos como tiene muchísima hemorragia y sigue compartiendo características de malignidad, ¿no? Poco definido, infiltrante, invade vasos, etc. Este es una mama, es un tumor filodes, donde aquí estamos viendo el parénquima mamario más o menos normal, y vemos esta lesión que igual es una lesión grande, deformante, ocupa prácticamente toda la mama y tiene muchas zonas heterogéneas. También tenemos, por ejemplo, tumores derivados de los tejidos embrionarios o los tejidos que están en formación o que están en maduración todavía, por ejemplo en los niños, y para estos se utiliza el sufijo blastoma. Por ejemplo, tenemos un tumor indiferenciado derivado del epéndimo, se llama ependimoblastoma. Un tumor indiferenciado derivado de células progenitoras del riñón es el nefroblastoma o tumor de Wilms. Derivados de células de la cresta neural o neuronas o neuroblastomas, etc. Los tumores de células germinales tienen nombres que remedan o que nos recuerdan a la estructura que le dio origen. Entonces el seminoma recuerda a las espermatogonias o las ovogonias. El tumor de saco vitelino, pues precisamente remeda el saco vitelino. El coriocarcinoma remeda el tejido corial, la placenta, entre otros. Y en general nuestra nomenclatura de neoplasia sigue este esquema, pero tenemos excepciones. Las excepciones son por persistencia de algunos términos históricos y epónimos, como por ejemplo el linfoma. Pues por lo que acabamos de explicar deberíamos inferir que esto es una neoplasia benigna, ¿no? Termina en oma, pero no, es un tumor maligno de los linfocitos. Melanoma también es un tumor maligno de los melanocitos, pero por su sufijo deberíamos pensar que es benigno y no, es maligno. Sarcoma de Ewing, linfoma de Hodgkin, etc. Y a veces también utilizamos términos descriptivos. Si vemos un carcinoma que hace papilas, pues frecuentemente le llamamos carcinoma papilar. Y así es de tiroides, pues papilar de tiroides, y así. Si tiene necrosis tipo comedo, o sea que tiene necrosis en el centro de los nidos de las células neoplásicas, eso se llama comedón, se remeda un comedón, entonces se llama comedocarcinoma. Entonces, por ejemplo, tenemos un tejido en boca o piel, como pueden ser boca, faringe, esófago y ano. El epitelio es escamoso, un epitelio epidermoide. Entonces el tumor benigno se llamaría epitelioma, papiloma si hace papilas, etc. El tumor maligno sería carcinoma epidermoide.
Estómago, intestino delgado y grueso, el epitelio es glandular. Entonces el tumor benigno se llamaría adenoma, el tumor maligno se llamaría adenocarcinoma. En el cervix, endocervix y endometrio, también el epitelio es un epitelio columnar, forma glándulas, entonces el tumor benigno sería un adenoma y el tumor maligno sería un adenocarcinoma. En el hueso, el tumor benigno se llamaría osteoma y el tumor maligno se llamaría osteosarcoma. En el músculo liso, el tumor benigno se llamaría leiomioma, el maligno leiomiosarcoma, el músculo estriado, rhabdomioma, maligno rhabdomiosarcoma, tejido fibroso, fibroma benigno y fibrosarcoma maligno. Así va siguiendo más o menos la nomenclatura, dependiendo, como ven, del tejido de origen, la célula que se parece o del órgano del que se está originando. Las excepciones de la nomenclatura ya las mencionamos. El tumor maligno de tejido linfóide se llama linfoma, el tumor maligno de células melanocíticas se llama melanoma, los tumores de los tejidos de sostén del sistema nervioso central se llaman gliomas, pueden ser benignos o malignos. Tumores de origen astrocítico se llaman astrocitoma. Tumor germinal del testículo pues puede ser seminoma, puede ser senos endodérmicos, corio, teratoma, etc. Bien, pues es todo y estoy abierto a sus preguntas y comentarios. Gracias.